también a Mónica y a Daniel como directores de las instituciones en donde estudian ustedes. Bueno, yo también soy egresada de un profesorado, del profesorado de Historia de la UBA, así que es una doble alegría poder estar acá, poder estar en una institución que es parte de la escuela pública, que bueno, día a día se sostiene también por el esfuerzo y por la voluntad de docentes y de estudiantes. Así que es un placer estar acá con ustedes y bueno, espero que podamos, yo ahora les voy a contar un poco de qué se trata esta investigación que vengo a presentar, pero la idea es que también ustedes, si les interesa, puedan hacer preguntas y que podamos conversar. Y que si los aturdo me avisen, me hacen una seña y listo. Bueno, en primer lugar, quería hacer mención también a lo que dijo recién Jorge. Hoy es 16 de septiembre, es un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Sé que ustedes vienen hace varios años trabajando estas temáticas vinculadas a la última dictadura cívico-militar de 1976-1983. En particular, lo que se conmemora hoy tiene que ver con la represión a un sector de la sociedad que fue el movimiento estudiantil y en particular el movimiento estudiantil secundario, ¿no? Acá tenemos todavía alumnos y alumnas de la escuela secundaria, así que me parece una buena oportunidad también para poder pensar cómo la dictadura, si bien tuvo un plan, tuvo un proyecto que afectó a toda la sociedad argentina, tuvo como foco en lo que fue la política represiva a determinados grupos y determinados sectores de la sociedad. Uno de esos grupos fue el movimiento estudiantil y otro de los sectores del cual vamos a hablar hoy, que es el movimiento obrero, ¿sí? La clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras. Muchos de ustedes que están acá seguramente se sentirán identificados tanto con los chicos de La Plata de la Noche de los Lápices como con muchos de los trabajadores y trabajadoras que vamos a mencionar hoy acá, ¿no? Por sus familias, por su propia experiencia, seguramente muchos de ustedes también, además de estudiar, estén trabajando. Entonces eso era lo primero que quería decir, tratar de poder pensar todos estos procesos históricos que a veces parecen lejanos como piezas fundamentales para entender, ¿no? Dónde estamos parados ahora, individual, pero sobre todo colectivamente, ¿no? Entonces, en este sentido, esta investigación que les vengo a presentar hoy, que es un libro, son estos dos libracos que van a quedar a disposición acá en la biblioteca, ¿no? Del instituto. Es un libro que publicamos con un conjunto de investigadores de distintas instituciones a fines del año 2015, en el cual nuestro objetivo era poder pensar cuál había sido el rol de las empresas y los empresarios en Argentina en lo que tiene que ver con la represión a trabajadores y trabajadoras de sus empresas, de sus fábricas, ¿no? Entonces, en realidad lo que nosotros estamos contando es una parte, si bien es una parte muy importante de lo que fue la represión en la última dictadura. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas, la mayoría de los detenidos desaparecidos, de los secuestrados, ¿sí? y de los asesinados en la última dictadura, fueron trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entonces, poder pensar estas cuestiones es muy importante. Y después porque ustedes también habrán trabajado, ¿no? Y lo habrán hablado también en sus casas y con sus compañeros y compañeras, esta idea de que la última dictadura vino a instalar un plan económico, ¿no? Que vino a hacer una modificación estructural, una modificación profunda del modelo económico que había en Argentina hasta ese momento, que era un modelo que se basaba principalmente en la industria, ¿no? En la producción industrial, y cómo la última dictadura hizo que ese modelo diera un vuelco y que se pasara a otro muy diferente, pero que es bastante parecido a lo que vivimos hoy en día, que tiene que ver con la desindustrialización, la pérdida de trabajo, la especulación financiera, ¿no? La deuda externa. Entonces, para poder entender ese cambio de modelo económico, es muy importante y muy provechoso poder pensar en cuál fue la política de la dictadura hacia los trabajadores. Bueno, entonces una primera cuestión que nos interesaba a nosotros pensar en esta investigación es, bueno, ¿cuál fue la política económica de la dictadura? Un poco lo que les estaba contando. Lamentablemente muchas de estas cuestiones les van a parecer bastante familiares porque tienen mucho que ver con la política económica que estamos viviendo y padeciendo actualmente. La dictadura, una de las patas fundamentales de la política económica de la dictadura fue, por un lado, abrir la economía, ¿no? Abrir la economía a las importaciones, a que entraran productos de afuera, que esto fue central en
en la ruina de la industria nacional, porque entraban productos de afuera mucho más baratos. Y por otro lado, la reforma financiera, que eso, ¿en qué consistió? Todo esto lo voy a explicar muy rápido, después ustedes si quieren lo podemos charlar más en profundidad. Pero tiene que ver con que se desreguló el sistema financiero y por eso fue que se tomó mucha deuda, ¿sí? Lo que es la deuda externa, así como nosotros podemos pensar en la actualidad lo que fue el préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional, ¿no? al gobierno en la actualidad. Bueno, en el periodo de la dictadura, una serie de empresas privadas tomó mucha deuda del extranjero y después el Estado lo que hizo fue hacerse cargo de esa deuda privada, ¿no? Y tiene que ver con este cambio en la matriz financiera. Esto tuvo como consecuencia que el sector industrial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la producción, con las fábricas, se viera muy afectado, que pasara a ser menos importante en todo lo que es la producción nacional en comparación, por ejemplo, con el sector terciario de los servicios, ¿no? Que lo que hace es que genera mucho menos trabajo y además genera trabajo en peores condiciones. Por otro lado, los actores económicos que pudieron sobrevivir a todo este proceso fueron muy pocos y muy concentrados. Entonces hubo como consecuencia una concentración del capital que era inédita en la historia argentina. Y después lo que ya les mencioné de la deuda externa, que no solo se multiplicó exponencialmente, sino que cambió la función de la deuda. Lo que antes era deuda que se tomaba para invertir en producción, se destinó sobre todo a la especulación financiera y gran parte, la mayor parte de ese monto de deuda se fugó al exterior. Por ahora, ¿vamos bien? Si tienen alguna pregunta me pueden ir haciendo. Otra cuestión central, además de la política económica, para poder pensar en la represión a trabajadores, es la política estrictamente laboral, ¿no? de la dictadura cívico-militar. En la Argentina, ¿no? Sobre todo desde mediados del siglo XX, para mediados de la década del 40 y hasta mediados de la década del 70, hubo un proceso de organización de los trabajadores muy importante, ¿sí? Entonces, a mediados de los 70 lo que tenemos es un movimiento obrero muy consolidado, muy fuerte y en el cual además había sectores que estaban muy radicalizados políticamente, que se vinculaban también con otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, vieron que yo les mencionaba la Noche de los Lápices, que había sido un episodio de represión al movimiento estudiantil. Bueno, hay otro episodio muy importante en la historia argentina reciente, que fue en mayo del 69, ¿sí? Este año hubo un aniversario redondo, que fue el Cordobazo, que fue una rebelión obrera estudiantil en Córdoba. No sé si alguno o alguna ha escuchado hablar de esto, que se produjo en una dictadura anterior, porque la dictadura del 76 no fue la única, sino que fue la última de una serie de dictaduras desde 1930 en adelante. Y el Cordobazo fue un levantamiento de obreros y estudiantes en Córdoba que tuvo como una de las consecuencias profundas que quien estaba en ese momento en el gobierno, que era Onganía, que es el que había encabezado la dictadura que comenzó con el golpe de 1966, también que ese gobierno cayera, la dictadura se prolongó unos años más, pero el Cordobazo es un episodio emblemático en lo que es la historia de los trabajadores argentinos y que muestra un poco el grado de organización y el grado de radicalización que habían alcanzado estos trabajadores. Esto significaba no solamente que había sindicatos fuertes, sino también, y esto era lo que era especialmente preocupante para gobiernos y para los empresarios, los trabajadores estaban muy organizados a nivel del lugar de trabajo. No sé si ustedes conocen o escucharon hablar sobre los delegados, las comisiones internas, que son formas de organización de los trabajadores en las propias fábricas, en los propios lugares de trabajo, que de alguna manera disputaban el poder de los patrones, ¿no? Entonces, esta situación era muy preocupante, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado de 1976 era uno de los problemas más grandes que había que solucionar para poder imponer todas estas medidas económicas. Entonces, en este sentido, lo que va a hacer la dictadura es intervenir la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, que es la central sindical, digamos, que agrupa a todos los grandes sindicatos en Argentina, que sigue existiendo. También intervino a los sindicatos más importantes, eso significa que se anulaban las elecciones y que se ponía un interventor militar en estas organizaciones, y además dictó una serie de leyes que fueron muy perjudiciales para el movimiento sindical. Por ejemplo, prohibir el derecho de huelga, que ustedes saben es un derecho que está en la Constitución, eliminar el fuero sindical, que era el que protegía a los delegados y a los representantes sindicales de ser, por ejemplo, despedidos mientras estaban en ejercicio gremial. Se reimplantó la ley de residencia. Bueno, acá tenemos también un ejemplo de cómo
los distintos gobiernos de alguna manera acumulan una serie de técnicas y de instrumentos para reprimir a la clase trabajadora y a la sociedad en general. La ley de residencia es una ley de principios del siglo XX que se sancionó con el objetivo de poder expulsar del país, sobre todo a los anarquistas, ¿no? Que eran inmigrantes europeos, que lo que se consideraba en ese momento era que venían a introducir ideologías foráneas entre los trabajadores. Bueno, esa ley que hacia fines de los 50, principios de los 60 se había derogado, la dictadura la vuelve a instalar para poder expulsar del país a personas de nacionalidad extranjera que consideraban que estaban alterando el orden social. Y después sancionaron otras leyes, por ejemplo la ley de prescindibilidad era una ley que permitía despedir a empleados públicos sin indemnizarlos, sobre todo por motivos políticos. Y otra cosa muy importante, ustedes seguramente algunos incluso han participado de estos procesos, que son lo que es la negociación colectiva. La negociación colectiva es esto de que existan paritarias en las cuales se sientan los representantes de los trabajadores y de las empresas con representantes del Estado para negociar no solo los salarios, sino también las comisiones de trabajo. Esto es una conquista histórica que desde el peronismo que existe en la Argentina, la dictadura la suspendió y lo que empezó a hacer es a regular los salarios, ¿no?, según los intereses del propio gobierno. Todas estas medidas se basaron en una política represiva que fue la más intensa de la historia de nuestro país. Acá nuevamente, la represión de la última dictadura no es el único episodio represivo que se registra en la historia argentina. De hecho, el propio Estado Nacional, ustedes saben que se consolida a fines del siglo XIX con episodios como la conquista del desierto, ¿no?, que fue la matanza de los pueblos originarios, sobre todo en el sur del país. Bueno, tenemos, digamos, lamentablemente, ejemplos de antecedentes muy importantes. Pero con la última dictadura sucede una cuestión inédita, que es que vamos a estar en presencia de un Estado terrorista. Esto significa que todos los organismos estatales se ponen en función de ejecutar una represión ilegal. Ustedes saben que el Estado tiene mecanismos legales represivos porque el Estado es la institución que tiene el monopolio de la fuerza, no la policía, las Fuerzas Armadas, pero durante la dictadura se va a montar también todo un sistema de represión ilegal que va a tener como saldo todas estas tristes, estos ítems que tenemos acá en la filmina: 30.000 detenidos desaparecidos, más de 700 centros clandestinos de detención en todo el país. Los centros clandestinos eran distintos lugares, la mayoría eran instituciones militares, pero también casas particulares, e incluso, como vamos a ver ahora, algunas fábricas o sedes de empresas donde se concentraban personas ilegalmente detenidas y donde se cometían además torturas, asesinatos y, esto es importante también, delitos sexuales. Estas cuestiones se están empezando a visibilizar ahora o hace pocos años. También miles de exiliados y de personas que se tuvieron que ir por su propia seguridad y para preservar su vida del país. También acá no lo dice, pero mucha gente que tuvo que encarar lo que se llama un exilio interno, que es, por ejemplo, personas que vivían en grandes ciudades y que también para no ser víctimas de la represión se tuvieron que ir a vivir a otros lugares, a pueblos más chicos y demás. Presos políticos. Y además, esto es muy importante, la apropiación de menores, ¿no? Esta práctica que seguramente esta semana también tengan la posibilidad de poder conversar y que además afortunadamente conocemos cuando se restituyen las identidades de los nietos apropiados, ¿no? Ahora bien, este sería como un panorama general de lo que fue la política represiva de la última dictadura. Pero acá lo que a mí me interesaba ver es por qué, si la dictadura es un gobierno militar, ¿no?, si quienes estaban en la cúspide del poder político eran miembros de la junta militar y fueron los que tuvieron la responsabilidad primaria en la política represiva, ¿por qué hablamos de dictadura cívico-militar? ¿Por qué piensan ustedes? En la guerra de militares participaron personas de la vida cívica que no pertenecían a la Fuerza Armada, como el caso de Ernestina Herrera, la Iglesia. Exactamente. La idea de esta filmina es poder mostrar, vieron que cuando termina la dictadura,
¿no? Apenas termina la dictadura, se crea una comisión, la CONADEP, que fue una comisión investigadora que lo que hizo fue recopilar las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que fue la que publica después el informe Nunca Más, esto en el gobierno de Alfonsín. Y se hace un juicio muy importante a mediados de los 80, que fue el juicio a las juntas militares, donde se condena a los principales responsables militares por estos delitos. Pero que después hay todo un periodo de impunidad por las leyes de obediencia debida y punto final y por los indultos por los cuales durante la presidencia de Menem quienes habían sido condenados son puestos en libertad, ¿no? Después de eso recién, a partir del año 2003 y recién en el año 2005 empiezan los juicios, ¿no?, a los responsables militares, desde la cadena de mando para abajo. Ahora bien, hay otra serie de responsables de los delitos, que acá yo puse algunos ejemplos, que son parte de la sociedad civil, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? Porque por supuesto para poder ser copartícipe hay que tener una cuota de poder importante. Sí, ahí tenemos en esa foto lo que serían los cómplices o los responsables de los grandes medios. Está Ernestina Herrera de Noble, ahí está Videla, acá, ¿lo ven? Este es Héctor Manieto, y en la foto también está Bartolomé Mitre, que es el dueño de La Nación, ¿no? Manieto y Noble por Clarín, porque en la última dictadura, no sé si conocen el caso Papel Prensa, por el cual las grandes empresas de medios, para quedarse con la empresa Papel Prensa, que era la que produce todavía el papel para los diarios, se organizó el secuestro y la desaparición de quienes eran los dueños de Papel Prensa. Ese es un ejemplo de lo que se conoce como delitos económicos en la dictadura, que no es exactamente lo que vamos a ver hoy, pero que sí es importante mencionar. Sí, que es cuando el aparato represivo se pone en función de objetivos directamente económicos, como por ejemplo secuestrar empresarios para extorsionarlos y quedarse con sus empresas, o que se las vendieran a un precio irrisorio comparado con el valor real de esas empresas, ¿no? Después acá tenemos también a Videla con Pío Laghi, que era el representante del Vaticano en la Argentina, como para poder también ilustrar la complicidad de la jerarquía de la Iglesia Católica en la represión. Esto es importante decirlo, así como hay curas y distintas personalidades de la Iglesia que fueron víctimas de la represión porque eran parte de un proyecto de lo que era la teología de la liberación, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. La cúpula de la Iglesia Católica estuvo íntimamente vinculada con la jerarquía militar, y de hecho incluso hay un caso muy emblemático que es de un sacerdote, el cura von Bernix de La Plata, que fue condenado por delitos de lesa humanidad. ¿Te puedo decir algo? Sí. Siempre se dice cívico-militar, sí, para mí, cívico-militar eclesiástico. Exactamente. Un poco lo dicen, y la Iglesia tuvo que ver y fue parte de eso. No la hizo de afuera, sino fue parte de cívico-militar eclesiástico. Sí, la jerarquía de la Iglesia definitivamente fue responsable también. Después el Poder Judicial, ahí abajo es una reproducción de un flyer de un juicio ético a los jueces, pero hubo juicios en la provincia de Mendoza, por ejemplo, se juzgó a varios jueces por estar directamente involucrados también con la represión ilegal, y esto es muy importante también porque el Poder Judicial, ustedes saben, el Poder Judicial no dejó de funcionar durante la dictadura. De hecho, cuando desapareció una persona, los familiares en general, si es que tenían la posibilidad de hacerlo, muchas veces presentaban lo que se llama un recurso de habeas corpus, que esto es un recurso pidiendo que se informe del paradero del familiar, del ser querido por el cual se estaba averiguando. Y la justicia fue, la mayor parte, ¿no?, de los operadores judiciales fueron cómplices también de la represión, y lo que hacían era o bien cajonear esos habeas corpus o incluso brindar información también a las fuerzas represivas. Y además en todo lo que es la apropiación de niños también hay todo un andamiaje judicial en todo lo que fueron las adopciones ilegales, ¿no?, que es muy importante remarcar. Y acá tenemos a los protagonistas de hoy. Este señor es Pedro Blaquier, que es el dueño del ingenio Ledesma, ¿sí?, que es
el ingenio azucarero en Jujuy, que produce la mayor parte del papel y del azúcar que consumimos. Y este señor es Vicente Massot, que por ahí es un poco menos conocido, es el dueño de un diario de la ciudad de Bahía Blanca que se llama La Nueva Provincia. Y ellos, estos dos empresarios, fueron de hecho investigados, los dos fueron sobreseídos por la justicia, pero por ser responsables también de desapariciones forzadas y asesinatos de trabajadores de sus empresas. El caso de Blaquier del ingenio Ledesma es muy probable que muchos lo conozcan, es uno de los casos de responsabilidad empresarial más conocidos, porque en el caso de él se secuestró a trabajadores del ingenio. Ustedes imagínense un ingenio azucarero en la provincia de Jujuy, el nivel de explotación extrema que sufrían esos trabajadores, y además como este tipo de empresas, ¿no?, que son muy importantes en localidades chicas, que son las que emplean a la mayor parte de la población y de alguna manera funcionan como un Estado dentro del Estado. Bueno, los secuestros de trabajadores militantes sindicales de Ledesma se hicieron con camionetas de la empresa y además se hicieron en el marco de un apagón generalizado que hubo en la localidad, por la cual es que fue Pedro Blaquier procesado. A él se le dictó lo que se llama una falta de mérito, que es cuando dicen que no hay pruebas suficientes, ¿no? Ahí hablamos también de las complicaciones que hay a nivel judicial para poder avanzar en estos casos. Y en el caso de Vicente Massot, él fue también señalado como responsable por el asesinato de dos trabajadores que eran militantes, eran delegados gremiales en el diario La Nueva Provincia y que habían protagonizado también distintos conflictos sindicales en defensa de los derechos laborales, y hay evidencia clara de que la empresa le solicita a las fuerzas represivas, ¿no?, que los libere de esos dos trabajadores molestos. Entonces, en base a esto es que nosotros esta investigación que hicimos, que la hicimos en un grupo muy grande, porque ustedes van a ver los dos tomos y van a decir esto como, no es que lo hice yo sola, éramos como 20 investigadores. Jorge mencionaba la importancia del trabajo interdisciplinario. Nosotros, en mi caso, yo soy profesora de historia y muchos de los compañeros y compañeras que hicieron esta investigación también, pero también participaron abogados, sociólogos, ¿sí?, antropólogos, antropólogas, con lo cual fue un trabajo que implicó mucho esfuerzo en mucha gente y también de distintas perspectivas. También hubo abogados y abogadas, porque bueno, hay abogados y abogadas que se interesan también por estos temas. Y nuestra idea era poder pensar cómo contribuir, ¿no?, a las investigaciones que se preguntan justamente por esta faceta de la dictadura, que es lo que es la pata cívica, ¿no?, que en mi caso yo cuando digo cívico estoy incluyendo a la iglesia. Siempre que digo cívico-militar pienso también en la iglesia dentro de esa idea, pero nosotros nos preguntamos especialmente por el rol de los empresarios y nos preguntamos por el rol de los empresarios y de las empresas específicamente en la represión a sus trabajadores, ¿no? Para eso lo que hicimos fue investigar estas 25 empresas, ¿no? Estas empresas están todas radicadas en la Argentina, en distintas regiones del país. Ahora se las voy a mencionar, muchas las van a conocer, muchas son empresas que producen productos que consumimos diariamente o medios de transporte que nos tomamos diariamente también. Nuestra idea era pensar cuál había sido en estos 25 casos el rol de las empresas y además de personalidades individuales, ¿no?, del empresariado en la represión a trabajadores. De todas estas empresas teníamos diferentes evidencias en relación a que había habido participación e involucramiento en estos hechos represivos. No es que elegimos cualquier caso, porque además si no hubiese sido inabordable. Algunos casos, como el del ingenio Ledesma, habían sido muy trabajados y ya había una causa judicial en curso, y otros casos, como por ejemplo el que está más abajo a la izquierda, que es del establecimiento Las Marías, que es la empresa yerbatera que produce la yerba Unión y Tarahui, que todos deben conocer y muchos deben consumir. Quizás después de esta charla no quieran consumirla más, pero en ese caso, por ejemplo, había muy poca información. Es una empresa que tiene 13 trabajadores que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Hay 2 que están desaparecidos, el resto fueron liberados. Y nuestro objetivo con esta investigación era, por un lado, poder reconstruir estos casos y, como estamos haciendo hoy, poder difundirlos, ¿no?, que esto se conozca, que se sepa lo que pasó y por qué.
Pero por otro lado también nuestra intención era poder aportar la evidencia de esta investigación a la justicia, ¿no? En muchos de estos casos hubo juicios en curso. Tenemos solamente un caso, que es el de la empresa Ford Motor, ¿sí? La Ford, que está ahí en el medio, en la cual se hizo un juicio en el cual se condenó a 2 gerentes de la fábrica por el secuestro de 24 trabajadores, que eran además activistas sindicales. Eso fue el año pasado. Se condenó al gerente de manufactura y al gerente de relaciones industriales a 12 y 15 años de cárcel. Igual no está firme la sentencia todavía, o sea, no están en la cárcel, pero es el único caso en el que se condenó a empresarios y que no se revocó la sentencia, porque hay otro caso que es la Veloz del Norte, que es una empresa de transporte cuyo dueño, que se llama Marcos Levín, que es una persona muy conocida, es un empresario del norte, la empresa es de la provincia de Salta y es un empresario muy importante que tiene también hoteles. De hecho, el cierre de campaña de Mauricio Macri en el 2015 fue en un hotel de este empresario. Él fue condenado también a 12 años de prisión, pero después la Cámara de Casación, vieron que cuando a uno lo condenan en un juicio después hay 2 instancias más de apelación, una que sería la Cámara de Casación en el caso de estos delitos que son penales, y después la Corte Suprema. Bueno, a él la Cámara de Casación le revocó la sentencia, entonces él, digamos, es una sentencia que naufragó, por eso la de Ford es la única que por ahora está en pie. Pero bueno, tenemos empresas de diferente tipo. El caso del Ingenio Ledesma, que es el ingenio azucarero. Minera Aguilar es una mina también de la provincia de Jujuy. Después La Fronterita y el ingenio y Concepción son 2 ingenios de la provincia de Tucumán, ¿no? Que producen azúcar. La Veloz del Norte, les decía, es una empresa de transporte. Después les menciono algunas. Mercedes-Benz, Ford y Fiat son empresas automotrices, ¿no? En el caso de Fiat, de la provincia de Córdoba, en los casos de Ford y Mercedes-Benz del norte del Gran Buenos Aires. Después Loma Negra, por ejemplo, es una empresa cementera de Tandil. De acá de la costa no tenemos ejemplos, por ahí Loma Negra es de lo más cercano. Después hay empresas ceramistas como Cataño y Losadur. Astilleros, que son empresas que fabrican barcos, como el astillero Río Santiago, y Astarza, que está por ahí, ¿no? Swift, que es una empresa de la industria de la alimentación que sigue existiendo también. Lo mismo que Molinos Río de la Plata, hay muchos, por ejemplo, fideos que son fabricación de molinos, Alpargatas y Grafanor, que son industrias textiles. Y después tenemos ejemplos muy importantes también, que son las fábricas siderúrgicas, ¿no? Que son las fábricas que producen acero. Tenemos Propulsora Siderúrgica, tenemos, no encuentro ahora el logo, tenemos a Cinda, que esa la iba a mencionar especialmente, que hay un compañero acá que sabe mucho del tema, que después si quiere nos puede contar un poco más, y Dalmine Siderca, que es del grupo Techin, sí, que está en Campana. Bueno, todas estas empresas, como verán, representan una variedad enorme de actividades económicas. Hay algunas empresas, como el caso de Ford, que son multinacionales, otras son empresas argentinas. La cantidad de trabajadores de cada una de ellas varía, también el tipo de actividad. Por ejemplo, la Nueva Provincia, que les mostraba la foto de Mazot, es un diario, ¿no? Es una empresa de servicios, y después tenemos establecimientos industriales más clásicos, como es el caso, por ejemplo, de la textil Alpargatas, ¿no? Pero la idea era poder tener una representación amplia a nivel nacional, como para poder pensar no solamente los casos en particular, sino poder poner en relación estos casos y pensar en distintos patrones de comportamiento de estas empresas. Entonces, para cada una de las empresas, por un lado, nos interesaba saber, bueno, qué producen y cómo se organizaba el trabajo, ¿no? Como para poder entender esa lógica. Y a partir de eso, poder explicar el proceso de organización de los trabajadores y de conflictividad, ¿no? Si había habido huelgas, ¿no? Cómo eran los sindicatos, quiénes eran los representantes gremiales, para poder a partir de eso después reconstruir el proceso represivo. Y en este sentido me detengo un segundo para decir algo que para mí es muy importante. Vieron que la dictadura fue el 24 de marzo de 1976, ¿no? La dictadura, yo considero, y bueno, mis compañeros y compañeras que también escribieron el informe, fue un punto de inflexión muy importante, ¿no? Que implicó que la represión cobrara otra dimensión cuantitativa, ¿no? Por la cantidad de víctimas por un lado, pero además cualitativa por
lo sistemático de esto de los centros clandestinos de detención, la tortura, ¿sí? La apropiación de niños, la apropiación de bienes materiales también, pero eso no significa que no tengamos algunos casos